TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Bien, vamos a entrar de lleno en el calqueo que tenemos para este día. Para serle honesto, este calqueo comenzó a las 4 de la mañana, donde yo en mi sueño estaba cantando un himno que aprendí en la Iglesia Católica cuando pequeño. Imagínate cómo fue. Y todo era, ustedes tienen memoria, cuando yo era pequeño mi madre me enseñó a mí un himno que decía: Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Cuando yo dije por nosotros pecadores, quedé despierto. Y me tuve que levantar y cogí una notita. Y entonces tuve que escribir seguida. Porque en ese momento el Espíritu en mí me mostraba el daño que tomó lugar. Que la Iglesia Católica con esos cánticos, imagínate, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, cuando exactamente a eso fue que vino Jesús, para que tú no te llames más pecador. Porque, fíjate, vamos a hacer un recuento cómo comenzó todo, el impacto que causa, el daño que causa en una familia, en una nación, en el mundo entero, el daño que causa. Más tardecito vamos a hablar del daño que le causó al salmista David. Pero fíjate lo que dice Génesis 1:31. Comenzando, dice el escritor que cuando Dios creó al hombre, dice que Dios vio, en el capítulo 1, verso 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿El día qué? El día 6. Ahí es que comienzan las cosas. Ahí es donde estamos ahora. Estamos en el día 6. Porque todo lo que Dios hizo, vio que era bueno en gran manera. Todo estaba bien. Hasta que entró lo que vamos a hablar hoy, hasta que entró el pecado. Fíjate cómo dice el próximo verso, ahí mismo en Génesis 3:24, tan pronto entra el pecado. El verso 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tan pronto entró el pecado, entró la maldición, entró la separación y entró la expulsión, la destitución de la gloria de Dios en el hombre. Por eso es que Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En cuanto a cómo estaban los creyentes antes de Cristo morir. Entonces, hubo una expulsión del huerto. Se perdió la gloria. O sea, que la palabra pecado tiene, vamos a desarrollar aquí, la palabra pecado tiene un grandísimo peso. En el mundo que vivimos y en el mundo espíritu, tiene unas consecuencias tremendas. Fíjate que cuando se manifestaron los dos ángeles a mí, lo primero, para sanarme, para que yo entrara en el reposo, lo primero que me dijo el ángel cuando recibí la visita de aquellos dos ángeles que vinieron para darme la noticia de que yo era Jesucristo hombre, que yo era el ungido, el segundo ungido de Dios. Lo primero que me dijeron: José Luis, tú estás muerto al pecado. Eso trajo una sanidad a mí. Bueno, al otro día yo era una persona diferente, total. Sentí como que me quitaron un peso de arriba, como
como si yo andara con un barril lleno de clavos así en la espalda y andaba doblado. Porque que esa noticia, eso es lo que trae felicidad al ministerio. Ya tú vas a ver lo que le hizo a David prontito. Vamos a entrar de lleno en eso. Pero el pecado, por eso usted ve que la prensa brinca inmediatamente. Él dice que no hay pecado. Los católicos, oh, qué blasfemia. Los protestantes, seguro que hay pecado. Mira la maldad, porque ellos no ven, ellos no entienden lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y ahí es que nace este mensaje. El tema es las consecuencias de la apostasía. El pensar que hay pecadores hoy en día, que Dios ve a un hombre, a una dama, a una persona en pecado, esa es la apostasía. Y que comenzó la apostasía. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto. Eso es no conocer lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso es lo que significa una misa, recordatorio de pecado. Ese es el daño, el gran crimen que ha cometido Roma, todos los papas, todos los sacerdotes, todas las iglesias católicas. Ese es el gran crimen que cometieron contra la humanidad. Ese es el hombre de pecado que dice Tesalonicenses capítulo 2, segunda carta a Tesalónica capítulo 2. El hombre de pecado dice que cuando venía Dios cuando Jesucristo viniera por segunda vez y nuestra reunión con Él, sacaría a luz el hombre de pecado. ¿Y qué es lo que yo he hecho? Sacar a luz el hombre de pecado, de que todos los pastores en el mundo entero, todas las religiones son hombres de pecado, porque piensan en pecado, practican pecado, predican pecado, ven en pecado. Todo es maldición y destitución. Fíjate lo que dice allá en Hebreos capítulo 10, verso 1. Vamos a ver lo que verdaderamente, bíblicamente, lo que está escrito. Esto no son inventos míos ni de nadie. Esto es lo que dice el pacto. Este es el testimonio de Dios por dos cosas que es imposible que Dios mienta. Lo que está escrito. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 1 y 2. Mira cómo dice. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes que venían, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Nunca puede. Esa es la intención de Dios, hacerte perfecto cuando quitar el pecado. Pero la ley no pudo. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Limpios una vez por todas no tendrían ya más conciencia de pecado. Eso se violó por 2000 años, se violó mundialmente. La gente tiene conciencia de pecado, por eso van a misa, por eso se confiesan, por eso hacen sacrificios, porque tienen conciencia de pecado. Ahí mismo en el capítulo 9, también dice el capítulo 9 de Hebreos, verso 9 en adelante, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjate, Cristo hizo eso y no se supo. Tuvo que venir por segunda vez Jesucristo en este servidor para que esto tome validez. Porque aunque Él lo hizo en su primera manifestación, no se le dio importancia. Por eso es que Él dijo, ¿hallará fe el Señor cuando vuelva a la tierra? No, ¿cómo iba a hallar si cometieron apostasía? Todo el mundo estaba en apostasía. Hasta yo estaba en apostasía también. En este velo estaba en apostasía. Hasta que llegaron los dos ángeles y me dieron el camino nuevo, me abrieron el camino nuevo para que las primicias, para que los bendecidos puedan entrar en reposo y descanso y honren la sangre de Jesucristo, honren lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. Entonces,
No se puede coger livianamente este tema, bendecido. Tenemos que seguir presentando, porque esto es lo que significa la sanidad de los pueblos, esto es lo que significa la sanidad de una familia, esto es lo que significa salvación. Mira cómo el salmista, te dije que iba a hablar del salmista, mira cómo el salmista lo vio en el Salmo 51, verso 1 al 5. Mira cómo lo que significó para David este estado de ser un pecador. Mira cómo dice el verso 1. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Eso es en el viejo pacto. Ahora el pecado no debe estar siempre delante de ti. Pero así se veía David. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fíjate, de aquí depende la salud tuya, la salud. De aquí depende la fe, de que no estés en apostasía. Y de aquí depende tu prosperidad y la prosperidad de los pueblos, porque están malditos. Tú no ves que todavía piensan que están en pecado. Y pecado es separación de Dios, lejos de Dios. Entonces, mira cómo dice el verso 8. Mira lo que sucede cuando el pecado es quitado. Verso 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Sé qué? Se recrearán. Vuelven a tomar nervios, vuelven a tomar tendones, vuelven a recrearse esos huesos abatidos. Por eso, cuando un bendecido es alumbrado por mí y conoce este evangelio, inmediatamente comienza a sentir salud. Mira, cuando la gracia llega, con la abundancia de la gracia llega, tú te recreas, empiezas a sanarte. Yo recibo que tú ahí que me estás escuchando te sanes, que digas: dame todo lo que tiene que ver con este pacto, que yo estoy alumbrado, estoy alumbrada, estoy completo, estoy perfecto en Cristo Jesús. Yo te declaro a ti sano de pies a cabeza. Yo te declaro a ti con todos los beneficios de la cobertura angelical que representa esta verdad del poderoso evangelio de Jesucristo. Porque significa venir a creciendo en gracia, no es cambiar de iglesia. Cuando tú eres alumbrado por la palabra que yo enseño, tú entras en prosperidad, entras en sanidad, entras en reposo, entras en paz, entras en conocimiento, entras en sabiduría, entras en limpia conciencia de pecado. Conoces tu verdadera identidad, que eres un espíritu perfecto. Mira cómo dice el verso 10 del Salmo 51. Dice: renueva, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se renueva tu espíritu, comienzas a pensar diferente, comienzas a portarte diferente, comienzas a tratar a los demás diferente, porque tu espíritu se ha recreado. Tu espíritu ha sido impactado. De momento, las cosas malas que hacía, ahora lo piensas porque comienzas a ver claramente. El verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Aquí es que tú experimentas lo que es salvo siempre salvo. Por eso es que tú sabes que no te puedes perder, porque te volvió el gozo. ¿Por qué David dice: vuélveme el gozo de tu salvación? ¿Qué salvación? Pues la salvación que tenía cuando estaba en un estado de ángel, cuando estaba en estado de perfección delante de su Creador. Luego participó de carne y se encontró que en pecado lo había concebido su madre. Está hablando de la salvación que él tenía antes de la fundación del mundo.
Vuélveme el gozo de salvación. ¿Qué salvación? Si allá no había salvación, entonces el pacto lo que había era pecado. Estaba hablando de la salvación que él poseyó como hijo. Entonces el último verso que dice aquí, el verso 14, líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Entonces, hay un verso aquí que dice el verso 16 del Salmo 51, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, la fórmula que Papá Dios iba a utilizar ya se venía anunciando desde Zacarías 3:9, cuando dicen un día quitaré el pecado de la tierra. Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, Emmanuel, Dios con nosotros, que quitaría el pecado de su pueblo. Imagínate Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía Cristo no había ido a la cruz y se venía ya anunciando la fórmula de Papá Dios. Cuando el Cordero fuera inmolado en la cruz, ahí se quitaría, ahí sería la explosión de la nueva creación, ahí se quitaría el pecado. Por eso es que es bien importante entender que Satanás no existe ya. Existió, pero dejó de existir cuando Cristo murió. ¿Por qué? Porque Satanás lo que tenía era un imperio de pecado. Allá en Hebreos capítulo 2, verso 14, lo dice bien claro que Satanás fue destruido. Dice el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, como David, ¿te acuerdas? Que perdió su salvación, la que tenía antes de tener carne y sangre. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, se humanaron. Él también participó de lo mismo, Dios en Jesús de Nazaret, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo único que tenía el diablo era el pecado, el imperio de la muerte, el pecado. Una vez Cristo muere, el imperio se le quita. ¿Con qué se quedó Satanás? Se deshizo, se destruyó, no existe. Entonces no se puede tomar livianamente, mi bendecido amigo, mi bendecida amada. Esto no es liviano. Presentar que no hay pecado es el mensaje del momento. Presentar que Jesucristo se llevó la maldición, compró para nosotros el regalo más grande, que es colocarte en una posición a ti de bendecido, para que se recreen tus huesos, para que entres en sanidad, para que entres en salud, para que entres en prosperidad, para que recobres todo lo perdido. Que el diablo se lo quitó a Adán, pero nosotros ya desde la cruz para acá estamos completos y bendecidos, perfeccionados con una sola ofrenda. Entonces concluimos que las consecuencias de la apostasía son los que tienen al mundo destruido. La consecuencia de apostatar de la fe. Por eso, creciendo en gracia, sigue adelante, porque es necesario que los escogidos lleguen. Las primicias tienen que llegar, porque pronto se cierra la puerta. Pronto vamos a parar todo evangelismo. En un momento dado le voy a pedir, no hagan más evangelismo, vamos a encerrarnos, vamos a quedarnos quietos, porque pronto viene la transformación. Estamos en tiempos postreros, estamos en los mejores tiempos de la historia. Así que yo recibo para ustedes que ustedes se afirman en esta palabra. Firmeza, convicción, confesión nítida
clara de lo que tú has creído. No te intimides por los de afuera. Sé sabio, astuto, manso como paloma, pero astuto como serpiente, como dijo Jesús de Nazaret. Pero hay que seguir adelante. Para atrás no se puede, ni para coger impulso, como dicen por ahí. El pecado fue quitado, fue echado fuera. Romanos 15, 29 y terminamos con esto. Cuando Pablo se propuso llegar a Roma, Pablo sabía lo que poseía, el mensaje de él. Y en el verso 29, en ese viaje que él tenía para Roma, perdón, para España, dice en el verso 29, y sé que cuando vaya a vosotros, o sea, a los españoles, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Fíjate, Pablo, cuando yo llegue a España, de ahí va a llegarle a los indígenas, a todas las naciones, a nuestros países. Llegaría a Puerto Rico, a Cuba, Santo Domingo, a todo Centro, Suramérica, el Cono Sur, a todos los lugares de habla hispana le va a llegar la abundancia de este evangelio. Pero ya ustedes saben la historia. La historia es que el traidor de Pedro y todos sus apóstoles le dieron muerte a Pablo en Roma y nunca pudo llegar a España. Entonces llegó el evangelio, sí, el falso evangelio de la circuncisión. Llegó a través de todos estos sacerdotes católicos. Toda la maldición romana llegaron a nuestros países. Cuando yo era pequeño, que yo llegaba de mi escuela, yo veía que mi madre tenía en la puerta: somos católicos, apostólicos y romanos. Y yo decía, ¿qué significará eso? Somos católicos, apostólicos y romanos. ¿Católico? ¿Apostólico de qué? ¿De Pablo? No, de los 11 falsos. ¿Y romano? ¿De qué? Del falso evangelio que salió de Roma hacia España y llegó a nuestros países trayendo muerte, trayendo maldición, trayendo miseria, y por eso la creación está revuelta. Por eso la creación está gimiendo, la naturaleza está revuelta, y están sucediendo todas estas catástrofes. Y nosotros seremos guardados, pero viene más, viene mucho más, porque ya el tiempo ha llegado. Bendecidos con toda bendición, y recibo que ustedes salen de aquí con una confesión poderosa. Yo los declaro sanos a todos, los declaro bendecidos con toda bendición, los declaro reinando en vida, los declaro con el celo que debe tener uno que ha recibido el verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor. Será hasta una próxima ocasión. Por eso, creciendo en gracia, sigue adelante, porque es necesario que los escogidos lleguen. Las primicias tienen que llegar.